Arratsaldeon, buenas tardes y bienvenidos a un programa en el que una vez más tenemos que hablar de IRPH, pero lo vamos a hacer además con buenas noticias. ¿Qué es el IRPH? Quizás muchos se están preguntando en sus casas. Pues bien, el IRPH es un índice que encarecía las hipotecas hasta en 300-400 euros. Tenía un método de cálculo bastante sui generis que tenía como consecuencia que fuera uno de los que generaba hipotecas más caras. Evidentemente, cuando llegó la crisis en el año 2008, pues muchas familias no pudieron hacer frente a sus hipotecas. Y claro, si a esto le añadimos esos 300-400 euros más que encarecían este índice, pues se pueden imaginar ustedes la de desahucios que se produjeron por este tipo de prácticas que hicieron los bancos, ¿no? En aquellos años en donde todos decían que había vacas gordas. Bien, ya saben ustedes que Abogados Res, amigos además de esta casa que han estado en varias ocasiones, José Mari Erauskin, Maite Ortiz, han estado peleando durante más de una década en varios tribunales, no solamente en España, sino también en Europa, defendiendo a consumidores. Los hemos tenido aquí varias veces, hemos hablado muchas veces de este índice, de los avances, también de las frustraciones que han tenido en algunos juzgados, pero hoy queremos dar una noticia que es muy buena, y es que aquí, en Guipúzcoa, tenemos una sentencia pionera, que nos la van a explicar ahora mismo nuestros dos invitados, sobre este IRPH, un consumidor que finalmente pues bueno, ha tenido una muy buena noticia y que ha sido muy publicada en prensa, no solamente local, sino también nacional. Saludamos en primer lugar a José Mari Erauskin, que es ya un habitual en este programa. José Mari, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y saludamos también a Ollana Alberdi, también forma parte de Abogados Res, nueva incorporación, y hoy te tenemos aquí por primera vez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, pues una sentencia en la que un juzgado de Donostia ha anulado por primera vez en España un contrato con IRPH. Es una sentencia innovadora, José Mari. Pues sí, la verdad que es innovadora. No tanto porque declare nulo el IRPH, que eso ya ha ocurrido en otras ocasiones, sino por en base a qué lo ha hecho y luego las consecuencias que ha establecido para esa nulidad, ¿no? La sentencia es innovadora en el sentido de que la jueza resuelve aludiendo exclusivamente a jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Al Tribunal Supremo lo deja totalmente de lado y ella resuelve, como todo juez comunitario debería de hacer, en base a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que es el máximo tribunal europeo. Esto, alguien que esté medianamente informado dirá, hombre, es que eso es lo lógico. Sí, claro que es lo lógico, pero en España no es lo que ocurría, porque en España tenemos una gran anomalía en esta materia. Y es que los jueces tribunales españoles no aplican directamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, sino la interpretación que de ella hace el Tribunal Supremo. Y claro, esa interpretación que a veces es muy retorcida, porque ya sabemos que el Tribunal Supremo siempre ha abogado porque no se devuelva la cláusula suelo, no se devuelva el IRPH, no se devuelva la comisión de apertura. No. Claro, porque estamos hablando, disculpa que te interrumpa, José Mari, estamos hablando de mucho dinero. De mucho dinero. De mucho dinero, es decir, claro. Figúrense ustedes 300 euros cada mes en una hipoteca, pues bueno, en muchos años... Son miles de millones lo que hay en claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que los jueces habitualmente aplican la interpretación del Tribunal Supremo, pero siempre hay un juez inquieto que dice, hombre, esa interpretación no me cuadra, y vuelve a preguntar. Y el Tribunal de Justicia dicta una resolución, pero la vuelve a interpretar el Tribunal Supremo y hay otro juez. Y así se ha constituido lo que la Comisión Europea llama con sorna la saga española del IRPH o la saga española de la Comisión de Apertura. Vamos a recordar cómo funciona el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, no es un tribunal al uso como el que podemos tener en San Sebastián o como el que podemos tener en cualquier localidad. Es un tribunal al que los jueces tienen que preguntarle. Es decir, cuando hay una duda, cuando hay una sentencia, cuando se va a producir una sentencia sobre un caso concreto y hay una duda de si se está o no aplicando el derecho europeo, el juez tiene que rellenar una serie de formularios y hacer la pregunta en Europa. Y entonces es cuando ese tribunal interviene y dice, pues esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Pero claro, la pregunta la hace el juez si el juez quiere. Si el juez quiere. Si el juez quiere. Si alberga duda. Entonces, claro, las cuestiones prejudiciales tienen por objeto que los jueces nacionales, cuando van a resolver un caso concreto, y tienen que tener un caso encima de la mesa, alberga dudas sobre si la doctrina nacional o la normativa nacional entra o no en colisión con la comunitaria.
Entonces, claro, hace la pregunta, el tribunal responde y lo habitual suele ser que a partir de una respuesta que te dé el Tribunal de Justicia, pues ya se resuelven las cosas. En España no. En España el Tribunal Supremo interpreta esa respuesta, da lugar a otra pregunta, otra, y es un círculo que nos ha llevado a que hemos ido ya 5 veces con el IRPH. 5 veces. Entonces, la última vez ha respondido el Tribunal de Justicia en la sentencia esta de diciembre del 24, muy reciente, a las preguntas que hizo esta jueza de Donosti, que se preguntaba si ciertas cosas de la doctrina del Tribunal Supremo del IRPH eran o no contrarias a la del Tribunal de Justicia, que le dijo que todo lo que se hacía aquí se estaba haciendo mal, que el juicio de transparencia de la cláusula no se hacía bien, que el juicio de abusividad tampoco, desequilibrio tampoco y tal. Y ella ahora ha cogido y con las respuestas que le ha dado el Tribunal de Justicia ha resuelto este caso, declarando abusiva la cláusula, expulsándola del contrato, y la novedad es que al expulsar la cláusula del contrato, como es una cláusula de tal importancia que sin ella el contrato no puede sobrevivir, porque un contrato puede sobrevivir sin la cláusula de gastos, pero sin la cláusula de interés, un préstamo hipotecario no tiene sentido. Que además el Tribunal Supremo ha dicho que es que no cabe. Entonces ella, al anular el contrato, vuelve a aplicar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que no aplica a nadie, que es, oiga, el contrato no puede sobrevivir, va a ser nulo. Esto a lo mejor a usted le perjudica, no lo sé. Y por eso le pregunto, ¿quiere usted que anule el contrato entero? ¿O quiere que le sustituya yo el IRPH por Euribor o otra cosa para que el contrato no se caiga entero? Entonces, lo que ha hecho la jueza aquí ha sido reconocer el derecho de los consumidores españoles a que en estas circunstancias sean ellos quienes elijan lo que quieren. Y a nuestro afectado le ha dado a elegir. Le ha dicho, ¿quieres tú que te supla la cláusula? Y le ha dicho, no, yo quiero que me anules el contrato entero. Y la nulidad del contrato entero, la jueza ha vuelto a aplicar las consecuencias que para eso ha establecido el Tribunal de Justicia recientemente, la sentencia 520/21, que dice que cuando un contrato es nulo por razón de que se ha expulsado una cláusula abusiva de tal importancia que el contrato se cae entero, la entidad debe devolver al cliente todo lo que éste ha pagado por cuotas, por comisiones, por cualquier gasto que tiene que ver con el contrato, con intereses. Y el banco solo puede recuperar el capital que prestó, pero sin ningún tipo de interés. De manera que el banco recupera el dinero que prestó, pero no hace ni medio negocio. No gana ni medio céntimo. Y en cambio, el cliente sí recupera todo lo que ha puesto, con sus intereses hasta el día de hoy. Eso es novedoso. ¿Por qué? Porque hasta ahora, en algún caso aislado, en España lo que hacía el juez era decir, yo te sustituyo la cláusula. ¿Por qué? Porque es malo para ti la nulidad. Pero me tendrás que preguntar, tú no eres mi padre para saber lo que es bueno o malo para mí. Pero es lo que se ha venido haciendo y se hace ahora en las ejecuciones hipotecarias. Ahora en España se declara nula la cláusula de vencimiento anticipado que fundamenta la ejecución, es una cláusula esencial, y en vez de darle a elegir al ejecutado si quiere nulidad del contrato, directamente le suplen la cláusula, le privan de su derecho a elegir. Entonces esta jueza lo que ha hecho ha sido, en base a jurisprudencia comunitaria, entra a juzgar sin esperar al Tribunal Supremo, declara nulo el contrato, le da la opción de elegir al cliente y aplica las consecuencias del Tribunal de Justicia. Luego, una sentencia que, desde mi punto de vista y de muchas más gente con las que he consultado, jurídicamente es intachable, porque es una continua remisión al Tribunal de Justicia. Y en contraste, a día de hoy, ayer mismo, todavía hay jueces en España que están suspendiendo los procedimientos de IRPH a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo. Pero ¿cómo que a la espera? Ya se ha pronunciado el Tribunal de Justicia. Tú no necesitas que el Supremo te interprete, porque o bien va a decir lo mismo, o si no dice lo mismo le tienes que desoír. Porque también ha dicho el Tribunal de Justicia que los jueces nacionales no aplicarán la jurisprudencia de un órgano judicial nacional superior si es contraria al de justicia. Luego, no tienes por qué escuchar al Tribunal Supremo
pero aquí no hay conciencia de que somos comunitarios. Los jueces españoles no tienen conciencia de que hay un Tribunal de Justicia. Creen que se acaban del Supremo. Y los Tribunales de Justicia, eso es una cosa rara. Y fíjate que estamos hablando el por qué, ¿no? El IRPH es tan controvertido, ¿no? Y, bueno, evidentemente es un índice legal, es verdad. El IRPH es legal y, por lo tanto, el problema que tiene es que cuando los bancos lo introducían en los contratos hipotecarios, lo introducían con todo tipo de triquiñuelas, sin informar bien, sin explicarle al cliente cuál era el método de cálculo, porque cualquier persona en su sano juicio, si le dice el banco, mire usted, tengo este índice, este otro y este otro, el IRPH es el más caro, este es más barato y este es medio barato, nadie va a elegir el IRPH porque era el más caro y sin embargo, el banco lo que está diciendo en muchos de estos juicios es que si yo ya expliqué lo que era y al cliente le pareció bien, ¿no? Lo cual, pues, hombre, es difícil de creer, ¿no? Claro, es más, ya no solamente es que no le explican el método de cálculo, que a lo mejor alguien puede no entender, es que simplemente con que tú les pusieras como desde el año 2000 todos los años, el más caro era el IRPH cajas, luego el IRPH entidades, luego el IRPH bancos y luego el Euribor. Todos los meses de todos los años, tú a mí dime a quién que tú le enseñes el folleto y el gráfico va a elegir el más caro. Nadie es tan tonto para elegir el más caro, a no ser que no se lo cuentes. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. El problema no es que no sea legal. El problema es que si tú no le cuentas la verdad, él no tiene elementos de juicio reales para valorar si le interesa o no. A él le dicen, oye, esto es muy estable y es lo mejor para ti. Pues no vas a discutir. Como tampoco discutes con el mecánico cuando te dice que esto es la correa del ventilador, pues será. Pues será. Esto es lo mismo. Bueno, pues una sentencia, yo creo que es histórica, la que tenemos, es triste de decirlo, que es histórica porque debería de haber funcionado la justicia española de esta manera siempre, y me gustaría que Ollana Alberdi también nos diera algún detalle respecto a esta cuestión. Ollana, ¿qué más podemos añadir que dice esta sentencia y de qué manera pues va a beneficiar a futuros casos, ¿no?, que puedan estar también en una situación similar? Pues nada, un poco al hilo de lo que ha dicho José Mari, la magistrada en esta sentencia, pues efectivamente dice que, atendiendo un poco a la jurisprudencia europea, que es un poco lo que ha recalcado él, y creo que es importante recalcar que aplicando esa jurisprudencia europea, pues no existe, pues por ejemplo, una transparencia en esa cláusula que incorpora el IRPH. Porque pues en esa definición, digamos, ella considera no estar completa, y el que no esté completa pues no permite al consumidor pues que pueda conocer el funcionamiento del método cálculo del IRPH en este caso. Además de todo eso que ya informa o ya dice la magistrada en su sentencia, que el consumidor no tiene que ser el que tiene que andar buscando, ¿no?, dónde puedo encontrar yo cuál es el funcionamiento de este índice, y de hecho también dice la magistrada que la cláusula no hace alusión, no hace ninguna referencia a un lugar, ya no solo que no lo explica la propia cláusula, sino que tampoco hace referencia a ningún lugar donde pues podamos localizar esa definición completa o ese conocimiento de cómo es el método del IRPH. Ni te lleva a la circular de España que debiera de remitirte, ni te habla del boletín pertinente del estado al que tienes que acudir. Entonces, pues bueno, la transparencia ahí cae, ¿no? El consumidor no puede, es difícil, pueda entender pues qué consecuencias económicas va a tener ese método de cálculo, digamos. Y además de esta poca transparencia, y que ya pues ha dicho la sentencia que hay una falta de transparencia en esta cláusula, pues también considera que hay un desequilibrio, ¿no? Otro pilar importante, porque efectivamente se da un desequilibrio entre lo que hubiera sido una firma en el momento de la firma, porque es verdad que hay que tener en cuenta el momento de la firma, que hubiera sido tener pues un tipo de interés Euribor, una comparativa de lo que hubiera sido el tipo de interés Euribor con el tipo de interés del IRPH, ¿no? Y ahí pues ella ha acreditado y ha visto que efectivamente hay un desequilibrio. Es un poco pues lo más importante a destacar de la sentencia, teniendo en cuenta que la aplicación efectivamente ha sido pues en relación a tal la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Fijaros, yo siempre lo digo, ¿cuántos desahucios se han producido por no poder pagar cuotas de una hipoteca con IRPH que encarecían? Es que, insisto, es un pastizal. 300, 400 euros al mes
para una familia en una situación muy complicada puede suponer el poder pagar o no pagar esa cuota y por lo tanto el que se produzca o no un desahucio. Si hubieran aplicado como se tenía que haber aplicado la legislación, muchas familias no hubieran salido a la calle de sus casas y hubieran mantenido la vivienda. Y sin embargo, yo recuerdo aquella primera rueda de prensa que disteis, José Mari, hace 12 años. 12 años ya, que pasa el tiempo rápido, con una familia además donde había un menor, donde había una mujer que estaba soltera además cuidando al niño, una situación complicadísima que la presentasteis en prensa. Fíjate si hubiéramos tenido esto sobre la mesa en aquel momento. Es que precisamente nosotros cuando entramos en el IRPH, entramos porque desde la plataforma de Stop Desahucios veíamos que había familias que no podían pagar ni un euro. A esos les daba igual Euribor que IRPH, porque si no puedes pagar nada, no puedes pagar nada. Pero había gente que tenía una cierta posibilidad de pagar, menor que antes de la crisis, pero podían pagar. Y gente que podía haber pagado una cuota X, no podían pagar una cuota Z. Y la Z era con IRPH y la X era con Euribor. Y por eso entramos al estudio de qué coño tiene esta gente para pasarlo tan mal. Y ahí descubrimos que eran préstamos con IRPH. Y a partir de ahí empezamos a pelear por el IRPH de cara sobre todo a intentar evitar desahucios. Luego ya se ha extendido a todos los que tienen IRPH, ¿no? Pero empezó por ahí. Si hay alguien que nos está viendo, que tenga IRPH en su contrato hipotecario, y que diga, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Esto de qué manera me puede ayudar a ir a un juzgado y a reclamar lo que me corresponde? Porque si efectivamente se ha hecho con todo tipo de tretas para meterte el IRPH, que es el índice caro, pues evidentemente cualquier usuario, cualquier persona que nos esté viendo, pues tiene derecho a ir a reclamarlo. Oye, Ana, ¿qué les recomendarías a las personas que pueden tener un IRPH en su contrato? ¿Tienen ahora más posibilidades? ¿En qué punto estaríamos ahora? Sí, hombre, parece desde luego que sí, que tienen más posibilidades, pero lo primero que hay que hacer es mirar la escritura. Hay que valorar la escritura. Nosotros siempre recomendamos que nos envíen su escritura de préstamo, ver la cláusula, valorar un poco si en el momento de la firma, con un cálculo en concreto que realizamos, si efectivamente se da un desequilibrio, hacer una lectura de la cláusula también para ver un poco el tema de la transparencia, qué tipo de definición tiene, bueno, una serie de características que creemos que debe de tener el préstamo, pues para así tenga la demanda una viabilidad, y efectivamente creemos que esta sentencia, además de la sentencia del TJUE del pasado 12 de diciembre, pues abre la puerta, o parece, ¿no?, que abre una vía pues más positiva cara a los consumidores. Bueno, pues Abogados Res ha hecho un trabajo encomiable durante tantos años, no solamente por esta cuestión. Sabemos además también que se han evitado muchos desahucios por el trabajo que habéis realizado, que yo creo que eso es importantísimo también tenerlo en cuenta, porque que se produzca un desahucio ya es un drama, pero si encima se produce por malas prácticas bancarias, pues el drama se duplica. No nos queda mucho tiempo, José Mari, pero a modo de conclusión, José Mari y Ana, no sé si queréis añadir alguna cosa más. José Mari, empieza contigo. Bueno, lo único, al hilo de que has hablado de los desahucios, decirte que el mes pasado, en febrero, un juzgado de Donosti, en un procedimiento de ejecución hipotecaria de desahucio con IRPH, ha entendido que el IRPH era legal aplicando toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Yo me pregunto de qué planeta ha llegado un juez que en febrero del 2025 está aplicándole al IRPH una jurisprudencia del Tribunal Supremo que en diciembre, 2 meses antes, el Tribunal de Justicia ha dicho no, 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 no y no. Y el contraste, que significa que en el mismo edificio del juzgado tenemos 2 juzgados, uno que todo lo resuelve con jurisprudencia del Tribunal de Justicia y otro que todo lo resuelve con el Tribunal Supremo sin aludir en absoluto a ninguna resolución del Tribunal de Justicia. Todo resuelto a la española. Eso es la realidad que tenemos en España. Jueces, minoría, con conciencia comunitaria, jueces mayoría, que lo que diga el Supremo va a misa por mucha barbaridad que sea.
Es como tirar una moneda al aire, ¿no? Y que te toque el juez bueno, Yana. Es un poco frustrante, ¿no? Entiendo también vosotros que estáis en la parte de defender al consumidor, pues es muy frustrante, ¿no? Eso nos dicen muchos clientes muchas veces, cómo puede ser que con una misma norma de obligado cumplimiento como es la europea, pues todavía existan distintas o diferentes sentencias, ¿no? Creemos que esta última por lo menos pues abre un camino de esperanza a que todos los afectados con IRPH pues bueno, puedan ver por fin cumplido pues esa injusticia o ese momento que no debieran de haber firmado aquello que tienen un poco dentro, que con ganas de solucionar, ya no tanto por un tema económico solo, y que bueno, y que por fin pues se haga efectivo. Eso esperamos todos. Pues José Mari y Yana, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado una vez más, y mucha suerte y mucho seguiremos en contacto, porque ahora falta que la audiencia a ver cómo resuelve el recurso que sin duda presentará Cuchabank, y vamos a ver y si yo espero que si la audiencia resuelve de una manera que no sea justa, la jueza vuelva a preguntar la famosa saga española del IRPH. Pues estaremos pendientes de este caso y de los próximos que lleguen, porque este es un tema que lamentablemente está siendo demasiado largo. Gracias, José Mari. Vale, gracias, Ollana. Muchas gracias.